3 razones por las que no tendremos una recesión. Razón número 1. Escuchas todos estos canales de YouTube y podcast, el espacio de los medios financieros alternativos y los escuchas hablar sobre la inversión en la curva de rendimiento y como hay un 95% de probabilidad de que si vemos una curva de rendimiento invertida y tenemos una recesión o lo que ustedes viendo el video necesitan entender es que esto es una completa desinformación. La curva de rendimiento son noticias falsas y desinformación y de hecho el gobierno debería censurarlo. Si me preguntan a mí, así es. Pero empezaremos repasando este gráfico. Volviendo al septiembre de 2021 hasta la fecha de hoy, a la izquierda vamos desde menos 25 puntos básicos hasta 125 puntos básicos. Así que este es el diferencial entre el bono del tesoro a 2 años y el bono del tesoro a 10 años. Y esto es lo que todas estas personas que están difundiendo desinformación en Internet están hablando. Así que volviendo a septiembre, vemos que el delta entre los 2 años y los 10 años era de unos 125 puntos básicos. Esto significa que el rendimiento en el de 10 años era 125 puntos básicos más alto que el de los 2 años. Y esto ha ido bajando y bajando y bajando. Así que llegamos a un punto en el que en abril de 2022 la curva de rendimiento se invirtió en unos 3, 4, 5 puntos básicos. Y esto es cuando todas estas personas en el espacio de los medios financieros alternativos salieron, comenzaron a hablar de una recesión, bla, 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 probabilidades, probabilidades, probabilidades. Y entonces, por supuesto, sacaron este gráfico. Editor, adelante. Muestra la diferencia entre los bonos de 2 y en los bonos de 10 años. Y viéndolo desde si 1950 se invierte cada vez que los Estados Unidos entran en una recesión. Pero bueno, ahora volviendo a nuestro gráfico original, podemos ver que la inversión de la curva se ha vuelto más extrema hasta el punto de que recientemente ha sido de menos 20, menos 21, menos 22 puntos básicos, lo que significa que el rendimiento de los 2 años es 20 puntos básicos más alto que el rendimiento de los 10 años. Pero lo que estas personas que están difundiendo esta desinformación no entienden, porque son demasiado ignorantes o estúpidos, quién sabe, simplemente no están escuchando a la Fed. Realmente esto es solo una profecía autocumplida. Y si solo vamos a la página web de la Fed, ellos ponen las cosas en claro. Editor, vamos a la internet. Así que este es un artículo de la página web de la Fed de fecha 25 de marzo de 2022 y se llama No temas a la curva de rendimiento. Así que vamos a bajar a la sección resaltada aquí y voy a leer directamente de su sitio web y vas a ver que esta curva de rendimiento o la curva de rendimiento invertida no es nada de temer. No significa necesariamente que vayamos a entrar en una recesión. Aquí vamos. Por el contrario, hemos proporcionado pruebas estadísticas que indican que la matriz de opinión del diferencial entre los bonos 2 y de 10 años que impregnan los comentarios del mercado probablemente espuria. Así es. En particular, el artículo blanco de título similar demostró que históricamente el diferencial de bonos de 2 y de 10 años y sus inversiones no habían proporcionado ninguna información adicional sobre las condiciones económicas futuras si uno estuviese monitoreando una medida muy diferente de la curva de rendimiento del tesoro. Así que en otras palabras, no preste atención a los 2 y a los 10. Presten atención a otra cosa para que no tengan que preocuparse por los 2 y los 10. Uno con una interpretación mucho más transparente, esta medida que denominamos diferencial a corto plazo se basa enteramente en los rendimientos de los bonos del tesoro con vencimientos inferiores a los 2 años. Ya ves, así que ahí lo tienen. No debemos preocuparnos si la curva de rendimiento invierte en los 2 años y los 10 años, porque lo único que realmente importa, los PhDs de la Fed nos lo enseñan, son los vencimientos inferiores a 2 años. Continúan diciendo que posteriormente
ampliaron el análisis en un artículo publicado en el Financial Analysis Journal que mostraba que nuestro diferencial a corto plazo tenía un poder de predicción sustancial, no solamente sobre las recesiones, sino también sobre el ritmo de crecimiento del PIB, los rendimientos obtenidos en el mercado de valores en los siguientes periodos de 4 trimestres, mientras que los 2 y los 10, de nuevo, no transmiten información adicional para ninguno de estos resultados. Así que ahí lo tienen. La inversión de los 2 y los 10 es algo que no debería preocuparnos en absoluto. Y lo que dice más adelante en el artículo, y esto tiene mucho sentido, es que debido a que esta es una narrativa omnipresente en los medios de comunicación y en las redes sociales, en YouTube, podcast y demás, dicen que cuando la curva se invierte, la gente piensa que va a haber una recesión. Por lo tanto, gastan menos dinero, la demanda agregada disminuye y en realidad provocan una recesión. Así que es una profecía autocumplida. Así que si pudiéramos deshacernos de estos 2, 10, inversión, desinformación o noticias falsas de la curva de rendimiento, entonces el bono de 2 y 10 se invierte, pero nunca tendríamos que preocuparnos por una recesión de nuevo. Así que la clave aquí es centrarse solo en el extremo corto de la curva, el extremo más corto, menos de 2 años. Lo que nuestros mandamás monetarios nos enseñan en la Fed es que esto es lo único que realmente tiene poder predictivo. George, necesitas hacer una pausa ahí. Pero Josh, ¿no ves que estoy haciendo aquí un video de pizarra? Es que no lo entiendes. El extremo corto de la curva de rendimiento ya está invertido. ¿Qué? Así es, el de un año es más alto que el de 10. ¿Me estás diciendo que la curva está invertida a un año? Bueno, también el de 6 meses. La curva está invertida a 6 meses y por tanto el rendimiento a 6 meses es mayor que el de 10 años. Eso es correcto. Editor, vamos a algunos gráficos. Josh no sabe de lo que está hablando. Vamos a ver un gráfico del rendimiento del tesoro a 6 meses y el rendimiento del tesoro a 10 años. Así que lo que podemos ver aquí es que vale, el rendimiento del tesoro a 6 meses es unos 20 puntos básicos más alto que el de 10 años. Bien, bueno, editor, deshazte de estos gráficos, realmente no importan mucho de todos modos. Esta razón no era tan importante, así quiero decir, mira, la Fed realmente nos estaba enseñando en marzo que realmente no debemos preocuparnos por esto. Y probablemente lo que ocurrió fue que estos tontos de la economía real, como la gente viendo el video, estaban gastando menos dinero porque se preocuparon por los bonos de 2 y los 10 años en primer lugar. Por eso es que la inversión de un año y por eso es que la inversión de 6 meses también. Así que olvida esa razón. Las dos últimas razones son muchos mejores que de todos modos. Razón número 2. La segunda razón por la que no tendremos una recesión es porque la Reserva Federal no lo permitirá. Y esperemos que Josh se mantenga al margen con su estúpido video y sus molestos datos y demás, y nos permita tener una conversación de adultos sobre la realidad de que no entraremos en recesión nunca más, porque la Reserva Federal y los planificadores centrales simplemente no lo permitirán. Como ejemplo, mucha de esta charla en los mercados, en YouTube y podcast sobre los problemas de liquidez que podremos tener y de que de alguna manera estos problemas de liquidez que tenemos en los mercados financieros se filtrarán a la economía real y causarán problemas. Pero como dije, esto es algo que la Fed y Jerome Powell han resuelto, así que no tenemos que preocuparnos por ello. Por ejemplo, la Fed ha establecido un mecanismo de recompra permanente. Así que en caso de que tengamos una pequeña grieta en el sistema, como la que tuvimos en septiembre de 2019, no creará este efecto dominó que causaría una recesión en la economía real. Así que la Fed se dirigió a los mercados y dijo, escuchen, si alguna vez necesitan una operación de recompra, si alguna vez necesitan liquidez, no se preocupen. Así que tenemos la Fed aquí, la institución financiera. Así que lo que hicieron, como he dicho, es establecer un mecanismo de recompra permanente
Así que cualquiera de estas instituciones financieras puede seguir adelante y dar sus garantías a la Fed. Al igual que una letra del Tesoro, la Fed va a seguir adelante y darles el dinero de monopolio que necesitan, la liquidez. ¿Ya lo ven? Así que nunca tendremos que preocuparnos de que se quiebre el mercado de recompras o que el tipo de interés suba al 10%. De nuevo, porque la Reserva Federal está respaldando el mercado y proporcionando la liquidez que necesitan las instituciones financieras. Por lo tanto, la economía real nunca más se verá afectada por la economía financiera, como vimos durante la crisis financiera mundial. Y para demostrar que la Reserva Federal tiene todas las bases cubiertas, también tiene un mecanismo de recompra inversa. Así que si las instituciones financieras o los mercados financieros, digamos, tienen demasiada liquidez, entonces la Fed puede seguir adelante y absorber esto, pidiendo prestado ese dinero a las instituciones financieras y dándoles una garantía. Esto es un préstamo garantizado, quiero decir, no se puede superar eso. Si no hay suficiente liquidez, la Fed nos tiene cubiertos. Si hay demasiada liquidez, también lo tienen controlado. Ahora bien, es cierto que los bancos realmente proporcionan liquidez, los bancos comerciales, eso es lo que hacen. Otorgan créditos y crean dólares. Lo sabemos, especialmente en el sistema euro-dólar, así que la única cosa que realmente está restringiendo la liquidez, o una mejor manera de decirlo, es nunca hay realmente técnicamente una escasez de liquidez, solo hay una escasez de confianza en las contrapartes. O la única escasez viene en la capacidad de las contrapartes para pagar al banco. Así que los bancos pueden crear tanta liquidez o dólares como quieran, pero lo que realmente les limita es el riesgo de la contraparte o el riesgo percibido. Y como he dicho antes, la Fed tomó todo el riesgo de la ecuación. Así que si los mercados, digamos por un momento, quiero decir, esto nunca va a suceder, pero digamos que los mercados no confiaron en lo que la Fed estaba haciendo aquí o que esto no era una panacea, bueno, entonces lo que veríamos es como el tesoro a un mes, ese rendimiento se negociaría por debajo de la recompra inversa, porque lo que esto implicaría es que hay mucho más riesgo de contraparte, pero todavía hay las mismas necesidades de liquidez. Y si la Fed no es capaz de gestionar estas necesidades, entonces el mercado necesitaría garantías para obtener los dólares que necesitan los otros bancos, otorgándoles los créditos. Lo segundo que veríamos serían los fallos en las recompras, donde la Fed no es la contraparte. Las verdaderas transacciones de recompra de las partes privadas. Estas se dispararían mucho más porque de nuevo este riesgo de contraparte o de percepción de contraparte aumenta. Así que si tengo un acuerdo para prestarte dinero, entonces en el último minuto pienso que estás haciendo algo turbio, que no me vas a pagar o que la garantía que me estás dando no es pristina, tal vez ha sido rehipotecada 30 veces en lugar de 3, con lo que tal vez no me sienta tan cómodo, entonces verías que los fallos de recompra se dispararían. La tercera cosa que verías, bueno, verías bastantes cosas, pero la tercera cosa es el tercer ejemplo que te daré. El dólar de los Estados Unidos se dispararía mucho más alto en comparación con el euro y el yen japonés. Esto implicaría que hay una escasez de dólares ahí fuera, o mejor dicho, esto implicaría que hay una escasez de dólares ahí afuera, o mejor dicho, que hay una escasez de confianza de las contrapartes. Así que los bancos no están dispuestos a proporcionar esta liquidez, pero solo veríamos que estas cosas suceden si los participantes del mercado no tuvieran la plena fe y confianza en las soluciones inteligentes, muy inteligentes, que los planificadores centrales de la Fed han ideado. Y obviamente no estamos viendo ninguna de estas cosas permear en el mercado, así que de nuevo, absolutamente nada que preocuparse. George, lo siento, pero voy a tener que Josh, interrumpir. tienes que estar bromeando ahora mismo. De nuevo vas a interrumpir este video de pizarra que estoy haciendo ahora mismo. ¿Qué es tan importante que necesitas interrumpirme? Bueno, actualmente estamos viendo que cada vez que la Fed ha subido las tasas recientemente, las letras del Tesoro a un mes ha bajado por debajo de la recompra inversa. También hemos visto que las recompensas fallan incluso más allá de donde estaban en el punto álgido de la cerveza Cygnus. Lo último es ese índice de XY que ha sobrepasado los 109 y sigue siendo extremadamente elevado. Así que espera un minuto.
O sea, me estás diciendo que cada vez que la Fed ha subido las tasas últimamente, las letras de un mes están cotizando mucho más bajo en cuanto a rendimiento que las recompras inversas. Me estás diciendo que los fallos de recompra se han disparado y que el DXY está en 106, 107 y llegó a 109 el otro día. No, no puede ser posible. Editor, adelante con los rendimientos. Digamos que volviendo a finales de junio, en los tesoros de un mes y en la recompra inversa, se estaba negociando más bajo. Bien, de acuerdo. Solo saca un gráfico de las fallas de recompra. Veamos si eso ha subido últimamente. Vale, lo ha hecho. Bien, nos olvidaremos de eso. Vamos al dólar estadounidense. Eso es lo más importante. Obviamente el dólar no estaría ni siquiera cerca de 106 o 107. No habría subido en los últimos meses porque obviamente los participantes del mercado son lo suficientemente inteligentes como para saber que la Fed va a proporcionar toda la liquidez que el mercado necesita. O lo que me estás diciendo es que llegó a 109. Esto es increíble. Vale, bien, escucha. La razón número uno y dos realmente no importan. Al final del día, solo ignora eso. Olvida esa parte del video. Lo realmente importante es lo que vamos a discutir en el resto del video. Razón número 3. No tendremos una recesión. Y hombre, he guardado lo mejor para el final. Así que ojalá Josh no interrumpa más dándome todos esos, entre comillas, datos. Solía entender que no le pago para que me dé datos. Le pago para que me dé los datos que sí encajen en mi narrativa. Por todos los cielos. Y de todos modos, volviendo al video de la pizarra, la razón principal por la que no tendremos una recesión es porque la Casa Blanca y los medios de comunicación principales están ayudando a educarnos o tal vez reeducarnos sobre lo que realmente es una recesión. Si nos limitamos a escuchar a los expertos como Janet Yellen, Jim Cramer o Paul Krugman, seguimos consumiendo mucho más de lo que producimos y nunca jamás nos tendríamos que preocupar por una recesión económica. Víctor, vamos a internet. Empecemos por ir a la fuente de información más fiable. Tenemos la Casa Blanca. Y esta es una entrada al blog del 21 de julio de 2022. ¿Cómo determinan los economistas si la economía está en recesión? Y menos mal que han publicado esta entrada en el blog justo antes de que se anuncie el PIB del segundo trimestre el jueves. Quiero decir, el momento es absolutamente perfecto en esto, porque ya sabes, vamos a suponer por un momento, quiero decir, no va a suceder, pero vamos a suponer por un momento, el jueves anuncian que tuvimos 2 trimestres consecutivos de PIB negativo. Bueno, mucha gente diría que eso es una recesión, pero gracias a Dios tenemos a la Casa Blanca educándonos en lo que realmente cuando la economía se contrae, eso no realmente es una recesión en absoluto. Así que permítanme seguir adelante y leer lo que están diciendo aquí. ¿Qué es una recesión? Mientras algunos sostienen que 2 trimestres consecutivos de caída de PIB real constituyen una recesión, y cuando dicen algunos se refieren a Google, es decir, si se busca en Google como ejemplo, lo primero que aparece para la definición de una recesión es un periodo de declive económico temporal durante el cual se reduce la actividad comercial e industrial, generalmente identificado por una caída del PIB en 2 trimestres consecutivos. Así que, volviendo a la entrada del blog de la Casa Blanca, puedes ver por qué es tan útil que salgan y nos eduquen o reeduquen sobre lo que realmente es una recesión. Volviendo a su post, dicen que no es ni la definición oficial, aunque esté en Google, ni la forma en que los economistas evalúan el estado del ciclo económico. En cambio, tanto las determinaciones oficiales de las recesiones como la evaluación de la actividad económica por parte de los economistas se basan en una mirada mucho más holística de los datos
que incluye el mercado laboral, el gasto empresarial, el de los consumidores y la producción industrial y los ingresos. Basándose en estos datos, es muy poco probable que la disminución del PIB o del primer trimestre de este año, incluso si es seguido por otra disminución del PIB en el segundo trimestre, indique que estamos realmente en una recesión. Así que ya ven, chicos, quiero decir, obviamente la mayoría de nosotros en la economía somos demasiado estúpidos para entender estas dinámicas muy complejas que están en juego aquí. Pero menos mal tenemos a la administración por allí ayudándonos a entender estos detalles. Así que si estás perdiendo tu trabajo, si tu nivel de vida está bajando, o si cada vez hay más gente desempleada, o si la actividad económica se está contrayendo, si la producción económica está disminuyendo, o quién sabe, tal vez incluso hemos visto 10 trimestres consecutivos de crecimiento del PIB en términos reales, eso no importa. Lo que realmente importa es que si los planificadores centrales dicen que estamos en recesión, eso es lo que debemos centrarnos. Y en ese sentido vamos a este artículo de Washington Post y hacen referencia a esta increíble publicación del blog de la Casa Blanca de la semana pasada. La Casa Blanca publicó un documento en el que se afirma que 2 trimestres consecutivos de PIB negativo no es la definición oficial ni la forma en que los economistas serios evalúan el estado del ciclo económico. La secretaria del Tesoro Janet Yellen, de hecho, el domingo llegó a decir que le sorprendería que la Oficina Nacional de Investigación Económica, que determina si estamos oficialmente en una recesión, declara que realmente estamos en una. También afirmó rotundamente que no estamos en recesión. Y Paul Krugman la respalda en el New York Times. Krugman afirma, de cara al futuro, la economía se está enfriando, de acuerdo, podemos admitirlo. El descenso del PIB del primer trimestre probablemente fue solo un capricho, pero el crecimiento general parece estar un poco por debajo de la tendencia, así que ya ven, gente, seguimos creciendo como economía, tal vez poco por debajo de la tendencia, pero nada hay que preocuparse. Solo hay que seguir gastando, seguir consumiendo más de lo que se produce y no solo los gigantes intelectuales como Janet Yellen o Paul Krugman, es gente como Jim Cramer de la confiable CNBC. Él dice, puede que sea la única persona, además de Jay Powell, que cree que no vamos a tener una recesión. Y si no puedes confiar en Jim Cramer, quiero decir, ¿en quién vas a confiar? Hablando aquí de alguien que es muy preciso cuando se trata de sus habilidades de predicción. Pero el punto principal es que hay una gran cantidad de desinformación, tergiversación por ahí, tal como dijimos al principio del video. Y realmente necesitamos que el gobierno venga y censure todas estas inexactitudes, porque si no lo hacen, entonces vamos a tener que tomar nuestra propia decisión y eso es increíblemente peligroso. Josh, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás siguiendo aquí también? ¿Qué es tan importante que tienes que interrumpirme una vez más? Bueno, George, creo que estás perdiendo el punto principal, que en realidad son los gobiernos los que están haciendo estas declaraciones falsas. Volvamos a la cerveza, Signes. Tenemos todos estos expertos del gobierno que primero están diciendo que las máscaras son inútiles y nadie las necesita. Y luego todo el mundo necesita una máscara. Vimos el mismo tipo de mentiras sobre la eficacia. Venían los cierres y luego la eficacia de la vacuna y los mandatos que le seguían. Hemos visto exactamente el mismo tipo de mentiras y engaños sobre el IPC desde hace años. Lo mismo que está ocurriendo con estas sanciones a Rusia. Todo lo que se nos dice, casi lo contrario, está sucediendo. Estos mismos expertos del gobierno que se han equivocado salvajemente al mentirnos sobre todo, ahora están tratando de cambiar la definición de recesión. Así que si nos han mentido a lo largo del pasado, Bien, ¿por qué espera un esta vez minuto, iba a ser Josh. Déjame diferente? entender esto. Así que lo que estás diciendo es que cuando se trata de nuestra salud o incluso nuestra economía, el gobierno que está realmente tratando de protegernos mediante la censura de la desinformación y la tergiversación son los mayores difusores de la desinformación.
Bueno, gente, volviendo a la normalidad. Lo que tratamos de hacer en este video es que tomemos un enfoque desenfadado de un tema muy, muy serio. Quería informarles de lo que estaba pasando con algunos de los datos. Quería tratar de educarles en cómo funcionan las cosas en los mercados, pero sobre todo quería darles una advertencia. Lo que he notado, especialmente desde 2020, es que cada vez que hay hechos que salen a la luz que son contrarios a una narrativa específica, los planificadores centrales o autoritarios están tratando de empujar, atacar esos hechos, tratan de explicarlos y utilizan a, entre comillas, expertos y los principales medios de comunicación para hacer esto. Es un nivel de manipulación como nunca he visto en mi vida. Están usando propaganda directa. No están tratando de ayudarte. Simplemente están tratando de manipularte. Así que de cara al futuro quiero intentar animarte para que hagas lo contrario de lo que te están diciendo que hagas. Haz tu propia investigación, piensa críticamente por ti mismo y desconfía siempre de lo que te dicen. Entiendan que 9 de cada 10 veces lo que ellos consideraban información errónea o peligrosa resultó ser verdad. De hecho, lo que mi buen amigo Chris Martenson siempre dice es que la verdad es simplemente información errónea de hace 6 meses. Así que en adelante, cada vez que la pongan esa etiqueta a algo, cada vez que intenten censurar algo, desconfía mucho, mucho. Hagan su propia investigación. Y siempre, ya lo dijimos antes, piensa críticamente. Hay una cosa que nunca, nunca podrán quitarte. Está aquí, tu mente, tu capacidad de pensar por ti mismo. Para más contenido que te ayudará a ti a construir riqueza y prosperar en un mundo con bancos centrales y grandes gobiernos fuera de control, revisa esta lista de reproducción aquí y nos vemos en un próximo video.